La irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha propiciado un campo infinito de posibilidades de acceso a la información que implica a muchos ámbitos de nuestra vida. Una de ellas es la capacidad de mejorar y potenciar nuestro talento, por ejemplo, a través de lo que se conoce como entorno personal de aprendizaje, es decir, que podemos fijar nuestros objetivos de aprendizaje, gestionarlo y comunicarnos con otros. Pero además las nuevas tecnologías nos facilitan el dar a conocer nuestro talento a otros, lo que se conoce como nuestra identidad digital y que en la actualidad se considera una herramienta clave en el ámbito profesional y laboral. El máster de la UNED, Gestión del Talento, profundiza en todas estas cuestiones. Miguel Santamaría es profesor de este máster y se ocupa en particular del módulo centrado en las nuevas tecnologías y el talento. Es nuestro invitado ahora. Hoy hablamos en Sin Distancias de gestión del talento y TICs. Para hablar de ello, vamos a contar con la participación de Miguel Santamaría Lancho, es profesor titular de Historia Económica del Departamento de Historia Económica y Economía Aplicada de la UNED. Es profesor también del Máster de Gestión del Talento de esta universidad. Muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar de gestión del talento, como decíamos, y TICs, pero vamos por partes. Primero, ¿cómo definimos o cuál es la definición de Miguel Santamaría sobre talento? Muy bien, pues mira, cuando se habla de personas con talento nos viene a la cabeza pues personajes famosos en diferentes ámbitos, en la música, en el deporte, etcétera, ¿no? Pero yo creo que si tenemos que definir talento, yo lo definiría como el potencial que tiene cualquier persona para desarrollar habilidades o competencias. E insisto en la palabra potencial, ¿eh? Esa es la clave, es decir, se puede desarrollar o no porque es un potencial que todos tenemos. Cuando hablamos de gestión del talento, hay una primera cuestión. ¿El talento se tiene o se hace? ¿Es algo con lo que nacemos o que podemos desarrollar? Pues mira, yo te diría que las dos cosas, porque es verdad que hay personas que nacen con capacidades que entrenadas y desarrolladas pues dan resultados que descollan por encima del resto de las personas, ¿no? Sobre todo esto se han hecho estudios, incluso se ha llegado a afirmar que para desarrollar el talento en un ámbito determinado, imagínate pues la música o el deporte de alta competición, pues los alemanes que hicieron el estudio llegaron a la conclusión de que hacían falta 10.000 horas de trabajo para alcanzar un nivel de maestría, ¿no? Ya fuera en una cosa o en otra. Claro, cualquiera puede dedicar 10.000 horas, por ejemplo, a entrenar y a jugar al fútbol, pero probablemente no todos van a ser o Messi o Cristiano Ronaldo, ¿no? Es decir, que es imprescindible el trabajo, pero sí que hay una serie de elementos que a veces tenemos que descubrir porque no siempre es evidente, ¿no? Esa es la siguiente cuestión. Podríamos decir que todos tenemos talento o talentos, pero es posible que no seamos conscientes de estos talentos. Pues mira, yo creo que sí, que efectivamente todos tenemos capacidades para desarrollar y todos probablemente también tenemos talentos que no hemos sido capaces de desarrollar. A veces pues porque el entorno en el que nos hemos movido no nos ha dado la oportunidad, ¿no? Por eso ahora quizá la obsesión de los padres de que los niños hagan muchas cosas cuando son pequeños, ¿no? Y tienen una jornada extraescolar que es tan larga como la escolar para darles oportunidad de descubrir talento. Lo que ocurre también es que probablemente pues eso satura un poco, ¿no? Pero efectivamente sí que todos tenemos capacidades, todos tenemos talentos y algunos de ellos ocultos. Hablemos entonces ya del tema que nos ocupa, Miguel Santamaría. El talento se puede gestionar. Vamos a definir primero qué es gestión del talento. ¿Cómo se gestiona el talento? Sí, pues la gestión del talento es un concepto que surge en el ámbito de la gestión empresarial, ¿no? A finales de los 80. Y cuando hablamos de gestión del talento en este ámbito, pensamos en las técnicas que utilizan las empresas para captar a personas con especiales capacidades y también, lógicamente, para retenerlas, ¿no? Eso es un poco lo que se entiende por gestión del talento en general. Ahora bien,
a mí me gustaría también que pensáramos en la gestión del talento personal. Es decir, que todos nosotros tenemos de alguna forma el reto de gestionar nuestro propio talento, ¿no? Una cosa es la gestión del talento en el ámbito de la empresa, pero también cada vez se está abriendo paso con todos los temas de crecimiento personal de la gestión del talento visto desde la óptica personal. Antes mencionaba a los padres, a las familias que están empeñados en que los hijos cada vez conozcan más, tengan más actividades y puedan apreciar esos posibles talentos. ¿A quiénes importa o a quiénes compete la gestión del talento desde los principios de la vida? Supongo que la familia, como nos decía. ¿Y a quién más? Claro, pues yo creo que en primer lugar a cada uno de nosotros, porque como decía, todos tenemos que ser conscientes de que tenemos capacidades para desarrollar, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros debe ser el primer gestor de su propio talento. Pero también tenemos, por diferentes circunstancias, responsabilidades en el desarrollo del talento de otros. Tú apuntabas el tema de la familia, ¿no? Y efectivamente, en las primeras etapas de la vida, pues básicamente va a ser tu familia y tus profesores los que van a tener una mayor responsabilidad en desarrollar tus capacidades, ¿no? Incluso a veces, pues, la familia es tensa. A veces son los abuelos que llevan a un niño a entrenar en baloncesto, en natación, y que luego al final se acaba convirtiendo en un deportista de élite, ¿no? Pero luego también, en términos generales, cualquier persona que está implicada en la docencia, en cualquiera de las etapas, todos los profesores, pues también tenemos una competencia muy importante en eso, ¿no? Y yo creo que, de hecho, en la formación del profesorado debería de incorporarse aprender a saber cómo descubrir y cómo desarrollar potencialidades en los estudiantes en cualquiera de las etapas, porque en todas las etapas hay oportunidades, ¿no? Y luego, por supuesto, dentro de las empresas, ¿no? Cualquier persona que tiene a su cargo, como jefe o como queramos llamarlo, a otras personas, también debería de tener el compromiso de que esas personas que tienen a su cargo pudieran desarrollar todas sus capacidades y, por supuesto, pues los departamentos de recursos humanos. En definitiva, como vemos, la gestión del talento tiene que ver con todos en lo que se refiere a la persona y con muchas personas en cuanto al desarrollo del talento de otros. Ahora, precisamente, desde hace unos años y desde que estamos en esta crisis tan salvaje, se está hablando más de la gestión del talento. ¿Está relacionado? Pues yo creo que sí, porque en estos momentos en que, bueno, pues los recursos son cada vez más escasos y todos somos conscientes de ello, las empresas también encuentran cada vez más dificultades para financiar sus iniciativas, pues tenemos que echar mano de ese talento potencial que hay en las organizaciones y que no siempre sacamos partido de él, ¿no? Por eso cuando las cosas están difíciles como están ahora, todo lo que tiene que ver con sacar la potencialidad de las personas, pues tiene una importancia cada vez mayor. ¿Hay alguna receta o fórmula, Miguel Santamaría? Vamos a pasar ya a las cuestiones y a las recomendaciones más concretas, más reales. ¿Hay alguna receta para gestionar el talento? Pues mira, yo creo que hay muchas. Yo de las cosas que he leído, quizás un poco el modelo que más me ha interesado es algo que leí recientemente. Es un libro de una profesora de Stanford, Tina Selig. Tina Selig es una neurocientífica que hizo su tesis doctoral intentando preguntarse de dónde vienen las grandes ideas, ¿no? Y claro, realmente a la neurociencia no le dio respuesta. Entonces ella inició toda una carrera profesional dedicada pues a potenciar el talento, sobre todo en el ámbito educativo, la creatividad, etcétera, ¿no? Y ella en un libro que publicó en el año 2012 en Ingenius dice que el desarrollo del talento tiene que ver con cosas que hay en la persona y con el entorno en el que está la persona, ¿no? Y digamos que las personas tienen que ser capaces, en primer lugar, de desarrollar su imaginación, porque la imaginación nos va a ayudar a reenfocar los problemas, ¿no? Cuentan de Einstein, de las muchas cosas que cuentan, él decía, si alguna vez me plantearan un problema del que dependiera mi vida y tuviera solamente 50 minutos para resolverlo, dedicaría 45 minutos a reenfocar el problema, a verlo desde otra perspectiva y 5 a resolverlo, ¿no? Bueno, pues eso nos ayuda a la imaginación. También, lógicamente, es muy importante, pues, los conocimientos, ¿no? Tú puedes tener mucha imaginación, pero los conocimientos son la caja de herramientas de la imaginación, de ahí la importancia de la formación siempre. Y finalmente, la actitud. Las personas con talento tienen ante los problemas una actitud positiva. Digamos que son personas que son capaces de reformular la famosa ley de Murphy. Ya sabes que la ley de Murphy dice que cuando algo puede ir mal, irá mal, ¿no? Bueno, pues una persona con talento dice, cuando algo puede ir mal, voy a arreglarlo.
Es decir, que se anticipa, no espera a que algo vaya mal, sino que cuando ve que algo puede ir mal, pues esa actitud le lleva a cambiarlo, ¿no? Y luego el entorno, el hábitat. El hábitat, bueno, evidentemente hay hábitats que fomentan más el talento y la creatividad, y pensemos ahora en la imagen de una guardería y un aula con pupitres. Pues obviamente el entorno de la guardería probablemente va a potenciar más la creatividad y el talento. Bueno, pues la mayor parte de las oficinas se parecen a las aulas con pupitres, son en lugar de pupitres mesas, pero hay empresas que tienen oficinas que parecen guarderías. Si ustedes ponen en Google Image oficinas de Google, pues probablemente primero piensen que están saliendo fotos de guarderías, porque vemos a gente que está sentada por el suelo o bajando por un tobogán, pero bueno, el hábitat efectivamente condiciona mucho todas esas posibilidades, ¿no? Y luego la cultura de las organizaciones tiene que ser una cultura en la que se valore el fracaso en el sentido de que aprendemos cuando nos equivocamos, ¿no? También se dice de Thomas Edison que cuando llevaba más de 9.000 experimentos para encontrar un material que sirviera para hacer un filamento incandescente y no lo había conseguido, dijo, bueno, he aprendido que 1.000 materiales no sirven para hacer un filamento incandescente, ¿no? Él entendía esos fracasos como un aprendizaje, ¿no? En fin, todo esto, como ves, son cuestiones que están interrelacionadas en cómo podemos potenciar el talento. Hay muchas cuestiones que le preguntaría, profesor Santamaría, como por ejemplo, podríamos entrar a hablar de ese fracaso, que es algo que no se gestiona bien normalmente, pero no tenemos tiempo y vamos a seguir hablando de esta gestión del talento. Nos gustaría profundizar en un aspecto concreto. ¿Cómo pueden las tecnologías ayudarnos a gestionar este talento y en qué pueden contribuir las tecnologías a esa gestión? Sí, pues bueno, este es justamente el tema de mi asignatura en el máster, ¿no? Efectivamente, las tecnologías nos pueden ayudar a gestionar el talento en dos sentidos. En primer lugar, a potenciar nuestro talento, a desarrollar nuestro talento, y en segundo lugar, también nos pueden ayudar a darlo a conocer, ¿no? En estos días son muy populares los llamados los talent shows, ¿no? Donde hay personas que de repente nadie las conoce y se saltan a la fama rápidamente, ¿no? Pues quien no recuerda el famoso caso de Susan Boyle en Inglaterra, ¿no? Interpretando aquel tema de Los Miserables, todos nos hemos emocionado viendo ese vídeo en YouTube o donde fuera, ¿no? Bueno, pues las tecnologías de alguna forma lo que nos permiten es tener un talent show a nuestra medida, tener herramientas para poder dar a conocer nuestras capacidades y que otras personas nos puedan descubrir. No hace falta hacer los largos casting para poder tener 2 minutos en la televisión, porque además puedes tener un mal día, pero sin embargo la red sí que nos permite, y luego vamos a hablar más despacio de ello, nos facilita herramientas para dar a conocer nuestro talento a otras personas. ¿Qué tecnologías, vamos a hacer un repaso de esas tecnologías que nos sirven para que hoy en día podamos gestionar el talento? Un repaso breve porque no tenemos mucho tiempo, claro. Miguel Santamaría. Pues muy rápido. Mira, yo te diría que en conjunto son las tecnologías de Internet y en concreto la web 2.0, ¿no? Bueno, la web 2.0, ¿qué significa? Pues la web 2.0, desde mi punto de vista, significa que la web es tomada, es ocupada, es apropiada por los usuarios. La primera etapa de Internet en la segunda mitad de los años 90 se caracteriza ¿por qué? Pues porque una serie de universidades, de empresas, etcétera, empiezan a poner información en Internet y todos utilizábamos Internet con Altavista pues para buscar información. Pero sin embargo, desde el año 99 empiezan a aparecer servicios nuevos en Internet. El primero, Napster, un estudiante de una universidad de Boston, diseña un sistema que permite a usuarios particulares intercambiar ficheros de música sin pasar por ningún servidor. Unos meses después aparece el Messenger, que permite intercambiar mensajes entre usuarios. Messenger estuvo a punto de desaparecer porque Microsoft vio que aquello no funcionaba, pero a los 6 meses empezó a crecer de manera exponencial y ahí lo tenemos, ¿no? Un poco después aparece el proyecto de Wikipedia. ¿Quién iba a decirnos que la enciclopedia británica o el Larousse iba a ser reemplazada por una enciclopedia hecha por miles o cientos de miles de personas? Bueno, pues ahí está, ¿no? Todo eso forma parte del fenómeno de la llamada web 2.0, ¿no? El concepto, aunque es anterior, pero quien lo populariza fue realmente O'Reilly a partir del año 2004, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnologías son las que nos pueden ayudar, por un lado, a desarrollar y por otro lado, a dar a conocer nuestro talento. Vamos a hablar entonces de las herramientas de la web 2.0 para desarrollar el talento. Correcto. Y yo empezaría hablando de
las posibilidades que nos dan estas tecnologías para desarrollar y para potenciar nuestro talento. Luego hablaremos de cómo utilizarlas para difundirlo, ¿no? Y en relación con esto, ya decía antes que era muy importante la información y la formación, que son cosas distintas. Y lógicamente, pues las tecnologías nos cambian enormemente el panorama en relación con el acceso a la información y a la formación. Hemos pasado, de hecho, de un contexto en el que la información era escasa y difícilmente accesible, y por eso surgieron los medios de comunicación. En el siglo XIX la prensa, en el siglo XX la radio, la televisión. ¿Por qué? Pues porque no era fácil enterarse de qué pasaba en otros lugares distintos al que yo estaba. Entonces había medios de comunicación. Pero ahora hemos pasado a un contexto en el que hay gran abundancia de información y escasez de relevancia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando yo cogía un periódico o oía una emisora, sabía que detrás había una cabecera, que había una ideología, por supuesto, que había unos intereses, pero yo podía filtrar la información que aparecía en ese medio en función de lo que yo sabía acerca de la ideología, intereses de ese medio de comunicación. Pero ahora todo eso está mucho más difuso. Yo no sé quién está detrás de un blog, no sé quién está detrás de una noticia que aparece en Internet, ¿no? Y por eso tenemos que ser capaces de desarrollar competencias para gestionar la información, ¿no? Y en cuanto a la formación, pues ¿qué te voy a decir? Primero, lógicamente fue la enseñanza a distancia. Vamos a hacer propaganda en nuestra universidad. En los años 70 ya no hacía falta ir a una universidad. Si no había universidad donde yo vivía, podía estudiar a distancia. Pero con Internet está la enseñanza en línea. Incluso desde el año 2011, en los últimos 2 años, ha tenido lugar la expansión de los MOOC, estos cursos online masivos y abiertos. Ahora yo tengo todo un panel de cursos en las mejores universidades del mundo a los cuales puedo acceder libre y gratuitamente, ¿no? En fin, todas estas son las posibilidades que nos están dando las nuevas tecnologías. Pero para esto, para poder aprovecharlas bien, yo creo que es necesario que seamos capaces de generar nuestro propio entorno personal de aprendizaje. Hablemos de ese entorno personal de aprendizaje y fundamentalmente cómo se trabaja en él. Sí, pues mira, este es un concepto realmente nuevo. Digamos que yo hasta ahora lo que hacía era delegar o confiar mi aprendizaje a la institución en la que yo me matriculaba. Ellos eran los que organizaban el currículum, los que decidían qué me interesaba a mí aprender para ser un economista, un administrador de empresas, etcétera, y yo seguía ese camino y llegaba a tener un título. Pero bueno, ahora eso evidentemente pues ya no basta, ¿no? Porque yo puedo tener también capacidad para complementar mi formación con otros campos que me están interesando. Yo puedo estar estudiando un grado, pero al mismo tiempo tener un interés en un tema más específico, y para ello surge la idea de los entornos personales de aprendizaje. En el fondo, un entorno personal de aprendizaje tiene una serie de componentes, entre los cuales están evidentemente el aprendizaje que yo recibo estando en una institución formal, como pueda ser la UNED, pero luego todo un conjunto de informaciones que me llegan a través de otros sitios, la blogosfera, las redes sociales, y para ello hay unas herramientas que se llaman agregadores, que lo que hacen es permitirme que yo pueda seleccionar qué fuentes de información me interesa recibir y que yo cada día reciba a través de una serie de aplicaciones informáticas, pues todas aquellas informaciones que proceden de aquellos lugares que yo he seleccionado. Es decir, yo ya no tengo que ir a buscar la información, sino que la información, una vez que yo he configurado mis perfiles de búsqueda, me llega cotidianamente a mi teléfono móvil, a mi ordenador, a mi correo electrónico, lo que yo haya elegido. Y al mismo tiempo, ese entorno personal de aprendizaje se complementa con el conocimiento que yo voy generando, por ejemplo, a través de mi propio blog, y también a través de los portfolios electrónicos, que lo que me permiten es ir acumulando una serie de evidencias de cosas que yo he ido haciendo en la red y que ya están relacionadas con lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Que es cómo yo puedo utilizar las tecnologías para dar a conocer mi talento, ¿no? Entonces, ¿qué pasos tendríamos que dar para crear ese propio entorno personal de aprendizaje? Lo veo un poco complicado en principio, porque es gestión del talento, pero también gestión del tiempo. Claro, ese es uno de los principales problemas, el de la gestión del tiempo. Y de eso podemos hablar otro día si quieres, porque también en eso estamos trabajando, ¿no? Unas ideas en desarrollar sistemas inteligentes que permitan administrar el tiempo cada vez más escaso que tenemos para estudiar y más fragmentado, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo para adaptar, y ahí si quieres... Hablaremos pues, de esa cuestión, desde luego. Es un tema en el que estoy trabajando ahora, y si quieres un día podemos hablar de eso, ¿no? Pero en concreto, para construir un entorno personal de aprendizaje existen algunas aplicaciones. Yo recomendaría, por ejemplo, pues NetVives. NetVives es una página en la cual tú puedes, mediante una serie de widgets, ir incorporando una serie de elementos o fuentes de información, de tal manera que tú simplemente mirando esa página que tú has construido, pues vas a tener información
relevantes sobre todos aquellos campos en los que tú estás interesado. Y la información puede venir, como digo, de blogs, puede provenir de Twitter, puede provenir de redes sociales, pero tú sin hacer nada, y una vez que tienes configurada tu página, tu propio entorno, se va alimentando de manera progresiva. Nos decía Miguel Santamaría cuando empezamos esta entrevista que las tecnologías pueden ayudarnos a gestionar el talento de dos formas. Una, la que nos acaba de explicar, potenciando nuestro talento, y otra, dándolo a conocer hacia afuera. Efectivamente. Pues en este sentido se está hablando últimamente también mucho de la identidad digital, ¿no? ¿Qué es la identidad digital? Pues es la imagen que vamos generando de nosotros mismos, de nuestros intereses, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestras destrezas, cuando estamos interactuando en la red. En definitiva, la identidad digital es simplemente el fruto de nuestra actividad en la red, ¿no? Tampoco debemos concebirlo como que yo tengo que fabricar una imagen mía en Internet, ¿no? Sino que lo que sí que tienes que saber es que cuando tú estás interactuando en Internet estás generando, casi sin darte cuenta, un currículum que es visible para muchas personas, ¿no? Entonces, pues es algo que podemos cultivar y que podemos desarrollar y que va a ser muy importante precisamente en esa fase de dar a conocer cuáles son nuestras capacidades y nuestro talento, ¿no? ¿Qué consejos da usted para construir una identidad digital adecuada? Fundamentalmente ahora estamos hablando en relación con un currículum vitae. Bueno, pues yo diría que probablemente lo primero que habría que hacer es combinar dos cosas, ¿no? Por un lado, dibujar una marca personal, es decir, yo tengo que tener claro qué es lo que yo quiero dar a conocer de mí mismo, ¿no? Y para eso, pues probablemente lo que tengo que hacer es estar en determinados sitios de Internet, intervenir en determinados lugares. Probablemente la primera etapa sería ver qué hacen otros, ¿no? Para eso, pues yo lo que haría sería crear una cuenta en Twitter, buscar en Twitter a personas que dentro del ámbito de mis intereses yo sé que son importantes y ponerme a seguirlos y ver qué es lo que esas personas van diciendo cada día, ¿no? Esto realmente, Twitter para mí es una de las grandes ideas, ¿no?, de Internet. Es decir, el que yo pueda saber lo que está haciendo la persona que está trabajando en mi campo tal casi cada día, ¿no? Vamos, lo que él quiera evidentemente decir. No tengo que molestarme en saber qué ha hecho, sino que me va llegando, ¿no? Y luego, pues estar en las redes sociales, evidentemente, ¿no? Lo que pasa, claro, que el mundo de redes sociales, que es donde se hace lo que vamos a llamar el networking, el relacionarte con otros, el formar parte de grupos, pues es un mundo muy amplio, ¿no? Yo tengo señalado cuando se construye la imagen digital, debe ser un proceso progresivo. Esto es importante, ¿no? Porque no se construye en un momento. No, claro. ¿Cómo se va haciendo todo esto? Ya digo que yo creo que debemos afrontarlo como algo natural. Es decir, si nosotros utilizamos la red, nuestra identidad digital se está formando, ¿no? Claro, yo puedo forzarlo, ¿no? Y puedo efectivamente ser más participativo, ser menos pasivo, generar yo, como decía, mi propio blog, ¿no? Promover grupos de interés, participar en aquellas discusiones que me parezcan relevantes para irme conociendo, ¿no? Para ir generando ese networking del que te hablaba, que va generando una trama de relaciones que es la que luego en muchos casos pues te va a ayudar a que tu talento llegue a otras personas. Porque ahora ya la cuestión no es a quién conoces tú, no es solo eso, sino es a quienes conocen los que tú conoces, ¿no? Es decir, que es esa idea de que no eres solamente tú y la persona con la que te relacionas, sino también las personas que están relacionadas con esas personas con las que tú te relacionas. Muy rápidamente, Miguel Santamaría, ¿qué tipos de redes sociales existen y, sobre todo, fundamentalmente, cuáles le parecen más interesantes? Pues mira, lo primero que quería decir es que hay redes sociales y redes sociales digitales, ¿eh? No sé si alguno de ustedes habrá visto un anuncio de una marca de refrescos que decía que la principal red social de España, que es un país experto en redes sociales, es el bar. Y eso sigue existiendo. Y luego hay redes sociales digitales. Y redes sociales digitales, pues hay redes sociales que podemos llamar generalistas o horizontales. Básicamente pues son Facebook, Google+, MySpace, que son redes que se caracterizan porque no hay un interés concreto o ahí digamos que se habla de todo lo divino y del humano, ¿no? Pero cada vez tienen más importancia las redes especializadas, las redes específicas, redes que están centradas en cosas concretas. En el ámbito académico, pues por ejemplo LinkedIn, ¿no? Si tú quieres relacionarte con personas de tu especialidad, pues es muy difícil hacerlo a través de Facebook. Tendrás que ir a una de estas redes especializadas, buscar la que tenga más relación con tu ámbito de actividad y darte de alta y crearte un perfil en esa red e interactuar con las personas que hay en esa red.
Sería entonces una red más profesional. Justo, si las redes especializadas pueden ser, bueno, profesionales o pueden estar dedicadas a ser seguidores del Barça o Real Madrid, pero son redes en las que se reúnen personas que están interesadas en un tópico muy concreto, ¿no? Y por supuesto las que más nos interesan para lo que estamos hablando son las redes profesionales. Y estas redes, estas nuevas formas, ¿cómo han cambiado el sistema de búsqueda de personal en las empresas? ¿Cómo está influyendo? Pues mira, las empresas están hablando ya claramente del reclutamiento 2.0, ¿no? Es decir, cada vez más las redes sociales están ganando la partida del currículum vitae. Es decir, cada vez el currículum vitae deja de ser una herramienta más obsoleta y las personas que se dedican a la búsqueda de talento, los cazatalentos, utilizan más las búsquedas en redes sociales porque les dan una imagen más amplia y más auténtica de una persona, porque no es una persona en una entrevista o en un currículum, sino es una persona actuando en la red, ¿no? Entonces, de ahí que sea muy importante el saber cómo hacemos las cosas, en qué redes estamos. Yo creo que cada vez los estudiantes universitarios son más conscientes de que algunas cosas que haces en Facebook, pues luego te arrepientes porque tu jefe o tu futuro jefe también va a saberlo, ¿no? Pero Eso bueno, es uno de los riesgos, efectivamente. es uno de los riesgos, ¿no? Simplemente lo que tenemos que hacer es ser conscientes de ello y pensar, bueno, pues que a lo mejor a un jefe no le gusta, pero a otro sí. O sea, que siempre tenemos que procurar ser, lógicamente, pues nosotros mismos. Bueno, es importante, como nos decía Miguel Santamaría, que nos encuentren. ¿Qué podemos hacer para que nos encuentren? Pues mira, todo lo que hemos estado diciendo. Es decir, lo importante para que nos encuentren es que, por un lado, estemos bien relacionados, que estemos en las redes que tenemos que estar, que tengamos nuestros perfiles bien definidos, que cualquier cosa que hagamos, pues la pongamos en la red, o sea, que tengamos nuestro blog, incluso nuestro propio canal en YouTube, que si hacemos una presentación, aunque sea un trabajo de clase, y si vale la pena, obviamente, lo subamos a SlideShare, es decir, que vayamos generando en Internet evidencias de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Porque lo que van a hacer las personas que buscan en Internet van a encontrarse con ellas, ¿no? O sea que lo que tengo que hacer realmente es dejar huella en Internet de todas aquellas cosas que voy haciendo. Ese sería un buen consejo, ya con eso terminamos, para los alumnos, sobre todo para los que están acabando. Empezar ya a manejar estas cuestiones para luego la búsqueda de empleo automáticamente cuando terminen. Bueno, para los que están acabando, por supuesto, pero para los que están empezando también, ¿eh? Porque, lógicamente, pues una trayectoria en Internet se construye poco a poco, ¿eh? Y no hay que tener miedo a intervenir en los blogs, porque muchas veces podemos pensar si esto no es de interés, pero bueno, si tú te pones a mirar en Internet verás que hay muchas cosas que evidentemente no son de interés, por lo cual no seamos nuestros primeros censores, ¿eh? Y hay que, lógicamente, pues los posts en los blogs pues van mejorando conforme va mejorando tu formación, ¿no? Pero también cuenta la trayectoria y lo que tú decías antes, ¿no? Tenemos que aprender a valorar el fracaso. Y si alguna vez hago algo de lo que no me siento satisfecho, estoy aprendiendo para hacerlo mejor en otra ocasión. Pues muchísimas gracias. Miguel Santamaría es profesor de esta Facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales, de Historia Económica, y también es profesor del Máster de Gestión del Talento de la UNED. Hasta una próxima ocasión. Pues muy bien. Muchas gracias, Isabel. En esta primera media hora de Sin Distancias hemos hablado de gestión del talento. Si están interesados en volver a escucharnos, ya saben que pueden hacerlo en nuestro canal.uned.es, tecleando la palabra en el buscador Gestión del Talento. También en rtve.es/UNED y en YouTube UNED Radio.